En esta práctica número 4, entonces vamos a conocer el manejo del el espectrofotómetro de absorción atómica, cómo lo vamos a calibrar y vamos a determinar la concentración de muestras de agua potable, el contenido de cobre en muestras de agua potable. En nuestro laboratorio poseemos dos espectrofotómetros de absorción atómica. El más nuevo es el Analyst 200 de la marca Perkin-Elmer y el más antiguo es un Analyst 100 también de la misma marca. Y vamos a trabajar considerando que estamos utilizando cualquiera de los dos. Hay ligeras diferencias en el manejo de ambos y en la medida de lo posible vamos a platicar precisamente cómo funcionan los dos para considerar que cuando estamos en clase el grupo lo dividimos en dos secciones por lo menos, a veces hasta en cuatro, y entonces nosotros podemos utilizar un equipo y nuestros compañeros utilizar el otro. Los espectrofotómetros son equipos de medición de elementos principalmente y tienen 5 dispositivos o 5 partes importantes que son una fuente de radiación, una celda de muestreo, un monocromador, un detector y un sistema de registro. En esto se parece mucho a los espectrofotómetros de ultravioleta visible. Prácticamente son la misma organización, pero funcionan ligeramente diferente en algunos aspectos. Las fuentes de radiación normalmente son lámparas de cátodo hueco o lámparas sin cátodo, pero están diseñadas para emitir el espectro atómico de un elemento. Y se poseen o se fabrican lámparas específicas para cada uno de los elementos que queremos medir o determinar. Las lámparas tienen un ánodo, un cátodo y están en un cilindro de vidrio que ese cilindro está lleno con neón argón y están presurizados más o menos como a 1 o hasta 5 atmósferas, ya que este gas nos permite realizarle el trabajo perfectamente de la lámpara. En el extremo de la lámpara tenemos una ventana de cuarzo. Esa es transparente a la luz que se emite desde precisamente la lámpara. Nosotros vimos que el cuarzo es transparente a casi a un amplio espectro de longitudes de onda y es por eso que lo utilizamos en espectrofotometría. Cuando nosotros encendemos la lámpara, pues los átomos del gas neón o argón se ionizan y entonces los iones cargados positivamente se aceleran a través del campo eléctrico y colisionan con el cátodo. Entonces desalojan átomos metálicos individuales que tiene el cátodo y se excitan para tener una emisión de luz. Esta luz es emitida hacia el frente a través de la ventana de cuarzo y va a atravesar varias partes que componen el equipo hasta llegar al detector. El detector mide cuánta luz le ha llegado y con eso nosotros podemos verificar cuál es la luz que ha podido llegar, o más bien cuál fue la luz que absorbió la muestra cuando fue atravesado por esa luz a través de todo el sistema de medición. Aquí tenemos un esquema de cómo es una lámpara de esta técnica.
Y lo importante es que en el cátodo nosotros vamos a tener el elemento que queremos medir. Y pues ya dijimos que todo esto está relleno de un gas, que puede ser neón o argón, y por aquí va a salir la luz por la ventana de cuarzo. Estas, si lo queremos ver más físicamente, pues aquí está la ventana. Bueno, creo que le falta un poquito más arriba, donde se vea la ventana. Y este de aquí es el cátodo. Nosotros podemos distinguir muy bien, o más o menos poco a poco podemos distinguir de qué pudiera ser o de qué pudiera estar fabricada la lámpara por el color del cátodo. Nosotros aquí podemos ver que esta es una lámpara de plomo, entonces podemos ver que tienen color característico del plomo metálico en esta parte de aquí. Si fuera de cobre se vería precisamente del color del cobre metálico, como en las tuberías que utilizamos para la construcción en los baños. Cuando nosotros tenemos una lámpara de cátodo hueco, como es esta de aquí, más o menos se puede medir algunos fabricantes le ponen el tiempo de vida que le resta a esta lámpara. Podemos ver que a esta lámpara casi no se nota, pero esta lámpara tiene un tiempo de vida de 10,000 horas de trabajo. Nosotros en nuestro laboratorio utilizamos muy poquito esta lámpara y realmente nos puede durar muchísimos años, inclusive décadas. Realmente nunca vamos a llegar en nuestro laboratorio a tener 10,000 horas de trabajo, por lo que estas lámparas pues nos duran muchísimo tiempo. La lámpara nos dice de qué elemento está, para qué elemento está diseñada esta lámpara. Nos dice cuál es el amperaje de operación y cuál es el amperaje máximo recomendado para trabajar. El valor nominal de operación es cuando nosotros estamos principalmente en un tiempo de vida menor, digamos a las 8,000 horas. Antes de llegar a las 8,000 horas, no hay necesidad de subir este, este valor de energía para la lámpara, pero cuando ya está llegando su etapa final de vida, entonces es posible que requiera un poquito más para poder llegar a tener la emisión de luz óptima para poder trabajar. Entonces, cuando 10 amperes no son suficientes para que la lámpara dé la energía máxima posible, entonces podemos subirle inclusive hasta 20. Pero eso es solamente en casos eh, muy especiales en los que la lámpara no nos esté dando la energía máxima y no debemos de pasarnos de este valor. Estos pines que se ven aquí es como nosotros podemos conectarlo al equipo. Espero que más adelante veamos cómo se conecta y pues prácticamente nada más tenemos que irla recorriendo o empujándolo en un hueco que tiene el equipo para poder colocar la lámpara, y de la manera en que la colocamos fácilmente estos 4 pines se pueden conectar con el equipo. Estos pines entonces nos permiten que con esto se conecte el equipo y se puede encender la lámpara. Hay otras lámparas que se llaman lámparas de descarga sin electrodos y sirven para lo mismo. De todos modos emiten la luz, pero tienen una cantidad del elemento O en forma de sal y están dentro de un bulbo también de cuarzo, donde se enrolla la antena del generador y cuando se aplica un campo de radiofrecuencia, la energía asociada a él hace
que se vaporicen y exciten los átomos en el interior del tubo y emiten un espectro del elemento que queremos medir. Estas requieren de una fuente de poder por separado, pero normalmente pues ya el equipo lo puede tener ya incluido. Después de que tenemos la lámpara, que es la que emite la luz, entonces tenemos una celda de muestreo. Eh, Normalmente esta celda de muestreo lo que tiene es o un horno de grafito o o una flama en donde podemos colocar nuestra muestra. El método más utilizado es la nebulización de una muestra líquida que nos permite tener un flujo de un aerosol dentro de una flama. Las muestras se pueden introducir al equipo y que tiene tres componentes principales. El nebulizador, que es el que genera una especie de aerosol, y entonces tiene un deflector. Todas las gotas que sean muy grandes o relativamente grandes comparadas con el aerosol, entonces chocan con el deflector y se escurren por gravedad, mientras que el aerosol puede atravesar precisamente esa zona donde está el deflector. Más adelante, entonces, el aerosol llega a una flama y en esa flama lo que ocurre es que está muy caliente esa flama y va a evaporar todo el solvente. Por lo tanto, solamente se queda la muestra en forma de sal o sí, en forma de sal. El tercer paso es que la sal se disocia en átomos, a eso se le llama atomización, y finalmente esos átomos que ya están libres se ionizan, y a esa etapa se le llama ionización. En la etapa ionizada, entonces los átomos de los analitos que nos interesan son capaces de absorber la luz que fue emitida por la lámpara. Más adelante está un monocromador. En el paso de la luz está el monocromador y el monocromador lo que hace es dispersar las distintas longitudes de onda y separa la línea característica del elemento que nosotros queremos medir. Lo que nos permite entonces llevar una cuantificación de cuánta fue la luz que se absorbió en el paso anterior, es decir, en la celda, que en realidad no es una celda como la habíamos visto en en nuestras clases anteriores, que son una especie de cubeta, sino más bien es una flama. Nuestra celda realmente no es física, sino que es un espacio donde se genera la flama, es un quemador, y en esa flama es donde es a lo que le llamamos celda. Entonces, la luz que ya fue aislada por el monocromador llega al detector. El detector normalmente es un fotomultiplicador, es decir, que produce más fotones de los que le llegan para generar una señal amplificada de la luz que le ha llegado. Esta señal que le llega, entonces se, se colecta en un registrador y ese registrador lo que va a hacer es establecer o guardar la señal que está recibiendo del detector. Nosotros, para poder realizar nuestra práctica del día de hoy, vamos a utilizar
matraces aforados de 100 mililitros, pipetas volumétricas de 1, 2 y 4 mililitros o 5 mililitros. Vamos a utilizar vasos de precipitados, pipetas Pasteur, pisetas. Normalmente la piseta es de agua desionizada y de etanol. Vamos a, también podemos tener una piseta de ácido nítrico al 1%. Vamos a utilizar balanza analítica en caso de que pudiéramos eh, hacer alguna preparación de estándares. Vamos a utilizar también pues, la lámpara de cátodo hueco que hemos comentado anteriormente y vamos a utilizar el equipo espectrofotómetro de absorción atómica, ya sea el Analyst 100 o el Analyst 200. Los reactivos que podemos utilizar sería cobre metálico de alta pureza o pudiéramos utilizar una solución estandarizada de 1000 partes por millón de cobre disuelto posiblemente en ácido nítrico. Vamos a utilizar ácido nítrico químicamente puro, agua desionizada y con esto podemos producir una solución de ácido nítrico al 1%. Pudiéramos producir, digamos, 100 mililitros o inclusive a veces los profesores encargados de la técnica, es decir, de absorción atómica, pudieran producir inclusive 1 litro para todos los grupos que están realizando esta práctica, porque además no solamente la necesitamos para esta práctica, sino para la siguiente. Entonces, si la producimos nosotros, producimos nada más 100 mililitros, y si la produce un responsable del laboratorio, entonces puede producir inclusive 1 litro. Vamos a ver um, este de aquí. Um, Habíamos dicho que entonces nosotros teníamos que la espectroscopía, podíamos tener una lámpara que va a atravesar una flama. Esa flama está en un quemador, pero por este quemador es por donde vamos a colocar nuestra muestra. Es decir, tenemos una muestra, la dirigimos hacia en la flama ocurre antes de la flama ocurre la nebulización, eh, la separación de gotas grandes y después en la flama se juntan el combustible con el comburente y la muestra, y en esta flama ocurre la desolvatación, que significa eliminar el solvente, la atomización, que significa que después de que se perdió solvente, se queda en forma de sal nuestro analito y después se rompe esa sal para tener átomos libres, y la ionización. En la ionización nosotros obtenemos átomos ionizados que son capaces de absorber la luz que está emitiendo la lámpara. La luz que no fue absorbida por el analito que estoy midiendo, entonces atraviesa esa flama y llega al monocromador. El monocromador va a seleccionar solamente las longitudes de onda que nos interesan para el elemento que estamos midiendo y entonces va a llegar al detector. Ese detector multiplica la señal para que sea una señal medible y la envía a un sistema de registro. Ese sistema de registro puede ser una computadora o puede ser un sistema que ya tenga integrado el equipo de medición. Eh, Prácticamente con esta técnica podemos medir eh,
todos los elementos, casi todos los elementos de la tabla periódica. Algunos con mayor facilidad que otros, pero casi cualquier elemento de la tabla periódica la podemos medir utilizando esta técnica. Otra forma de trabajar con esta técnica es, en lugar de tener un quemador, ponemos un horno de grafito. El horno de grafito es una técnica ligeramente distinta, pero si pueden ver, tenemos de todos modos una lámpara que emite la luz, un horno de grafito donde vamos a ionizar a la muestra, un monocromador que selecciona la longitud de onda a la que queremos medir y un detector que mide precisamente la diferencia, bueno, la luz que llega hasta este punto y que pues hay una diferencia con respecto a la que emitió originalmente la lámpara. El equipo para medir la absorbancia, como lo habíamos visto en espectroscopía UV-Vis, es la diferencia entre la luz que emite originalmente el equipo y la luz que le llega finalmente al detector de ese mismo equipo. Conociendo estos dos valores, se puede calcular la absorbancia y eso es lo que vamos a buscar precisamente al utilizar esta técnica. Hay otras técnicas como la de ICC o ICCS, no sé cómo se llame, pero esas no las vamos a ver en este curso. Y los fabricantes nos permiten entonces tener una selección de varios equipos que podemos utilizar. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra del Analyst 200. Ya inclusive se ha, es- ya se produce el Analyst 400, que me imagino será más complejo que que el Analyst 200. Y principalmente nosotros vamos a trabajar precisamente con esta técnica. Espectroscopía de absorción atómica por flama. Hay otras técnicas que se pueden utilizar, pero lo que nosotros tenemos disponible es eso. Finalmente, los fabricantes nos dicen cuáles son los límites que podemos utilizar, o más bien cuáles son las recomendaciones que debemos de seguir para poder hacer los análisis más específicos. Para cada una de las técnicas nos dan recomendaciones. Cuando no hay recomendaciones es probable que no sea lo más adecuado. Pero por ejemplo, si yo quiero medir plata, pues la plata sí se puede medir por absorción atómica y casi todos los elementos se pueden medir por absorción atómica con quemador. Y aquí nos dice cuál es la concentración máxima a la que podemos medir. También por ahí nos dice cuál es la concentración característica y cuánto nos debe de dar. Entonces vamos a ver si lo tengo por aquí. Creo que sí. O sea, es como un cookbook. Exacto, es un recetario y el cookbook, aquí lo tenemos. Miren, quería enseñarles precisamente, aquí también se ven las lámparas, pero aquí no se ven. Aquí lo tenemos en la forma completa. Aquí sería el cátodo. El cátodo está en un lugar hueco. Aquí está una carcasa abierta. Sería la carcasa abierta aquí. Aquí tenemos el cátodo. Y este cátodo, al ser excitado, libera electrones que se pueden, perdón, bueno, sí, libera luz y pasa por esta parte que sería la ventana de cuarzo. Después de este es el otro tipo de lámparas que no tiene cátodo, pero contiene una sal y funciona prácticamente de la misma manera. Y este es el quemador.
Nosotros tenemos el nebulizador. La muestra, si no me equivoco, entra por la parte frontal y por la parte lateral le entran el combustible y el comburente. El combustible para nuestro caso es el acetileno, grado espectroscópico, y el comburente sería aire del ambiente, nada más que aire comprimido. Entonces es aire del ambiente, lo único que tiene que estar es libre de aceite y libre de humedad. No, de humedad no. Creo que nada más libre de aceite. Y nosotros lo generamos con un compresor muy parecido a los que hay en los vulcanizadores. Con eso es suficiente. Probablemente sea un poquito más sofisticado que eso, pero casi en apariencia es prácticamente lo mismo. Entonces entran aire y acetileno para generar una flama de aproximadamente 1500 centígrados de temperatura. Y entonces la muestra entra por el nebulizador. Entra en el nebulizador, en el nebulizador se genera un spray o un aerosol. Ese aerosol, las moléculas o más bien las gotitas más pequeñitas pueden atravesar este deflector que me va a servir para que las gotas que sean muy grandes se peguen a este deflector y caigan. Entonces van a caer y yo la voy a colectar aparte. Las pequeñas gotitas en forma de aerosol más pequeñas que puedan entrar, van a entrar hacia van a seguir su camino hacia el quemador y este es nuestro quemador. Entonces el quemador es nada más una línea, una ranura que tiene aquí y es por donde van a salir juntos la muestra, el combustible y el comburente, y al llegar aquí pues tiene un encendedor. Entonces, como algo parecido al encendedor eléctrico de los boilers eléctricos, genera una chispa eléctrica y se prende la flama. Entonces, aquí en esta flama es lo que nosotros consideraríamos nuestra celda, que físicamente no existe nada, pero es un espacio en el cual nosotros podemos colocar precisamente nuestra muestra. Físicamente no hay ninguna forma de contener a nuestra muestra, pero como va a salir en esta ranura, pues la ranura sería una especie de ducto o conducto que va a mantener a nuestra muestra dentro de cierto tiempo en el paso de la luz. Entonces, si la luz viene de este lado, pasaría por encima, ligeramente por encima de esta ranura, y entonces con eso nosotros pudiéramos hacer nuestra medición. La altura de esta flama pudiera ser de unos 10 centímetros, 20 centímetros tal vez, pero realmente nosotros hacemos la medición a unos cuantos centímetros de la flama, tal vez a máximo 2 centímetros de donde inicia la flama es donde nosotros realmente hacemos nuestra medición, no en la parte más alta. Ahora, en este cookbook nos dicen más o menos cuáles son las recomendaciones. No es cierto, aquí dice que la flama aire acetileno es de 2300 centígrados. Es todavía más caliente. Es una temperatura muy grande y hay muchísimos elementos que se pueden analizar precisamente con esta flama de aire acetileno. Cuando nosotros entonces queremos ya tener algo específico, pues nosotros vamos leyendo en el cookbook cuáles son las recomendaciones que nos dan precisamente para hacer algunas mediciones. Entonces creo que este es no, un resumen. Aquí está. Este es el resumen de las condiciones estándares para verificar la concentración de absorción atómica. ¿Ok?
Vamos a continuar más adelante para, o vamos a terminar esta sesión de Zoom para volver a iniciar una nueva y platicar acerca del cookbook.